Macri. Leandro Santoro, buenas noches, Leandro. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, estas serían las últimas reuniones, las novedades, ¿no? Acuerdo con la oposición, ¿no? Ojalá que sí. Tengo entendido que hay un cuarto intermedio, que seguramente en el transcurso de la noche la comisión va a tener un dictamen y esperemos que mañana tengamos un acuerdo votado por el Parlamento argentino. Claro, porque acá también lo que estábamos analizando con Juana Morini y David Cufré recién, ¿no? Esto no es una imposición del fondo, es algo que el gobierno quiso transparentar, de que el acuerdo vaya al Parlamento, ¿no? Es la ley de fortalecimiento de la sustentabilidad de la deuda pública, entre otras cosas para transparentar este tipo de mecanismos y para darle más herramientas a la República. De cualquier manera es positivo, creo, que salga por el Congreso, porque además el compromiso del gobierno con el Fondo Monetario va a ser para varios gobiernos, ¿no es cierto? Y bueno, a diferencia de lo que ocurrió con Macri, que tomó compromiso para varios gobiernos sin consultarle a nadie, me parece que es positivo que el Congreso tenga un rol, tenga un papel, porque en definitiva va más allá de Alberto Fernández, inclusive del próximo, ¿no es cierto? Sino que es un tema que va a estar en la Argentina por lo menos 10 años más. Ahora, es llamativo también, Leandro, para el análisis, ¿no? Cómo los distintos factores de poder de la Argentina, que no comulgan con este gobierno, está claro, pero han salido a bancar este acuerdo. Bueno, gremios importantes, o Caló esta mañana, empresarios, porque le tienen que darle un marco de certidumbre a la Argentina. Y cómo hay sectores internos del Frente de Todos, anoche lo decía Aníbal Fernández acá, muy fuerte, pareciera que están buscando desgastar la imagen o la figura del presidente o de su propio gobierno. Digo, esto es algo que en algún momento, a ver, dentro del Frente de Todos se va a tener que barajar y dar de nuevo, ¿no? Sí. Digo, porque realmente el mensaje de Carrió recién o de la oposición, ¿qué van a decir? Y le salvamos nosotros el acuerdo. Bueno, pero no es ahora el momento. Nosotros tenemos que lograr que mañana la mayor cantidad de diputados de nuestro espacio acompañen este proyecto, que el proyecto salga hacia la Cámara de Senadores y bueno, más adelante sin duda hay que trabajar en una construcción de un sistema de decisiones que permita que todos los espacios del Frente de Todos se sientan representados, se sientan contenidos para fortalecer la autoridad presidencial y para darle impulso a las políticas productivas de los próximos 2 años. Vamos a conseguir 4 años y medio de gracia que son muy importantes, que nos va a permitir utilizar los recursos que la Argentina produzca para apuntalar el crecimiento y para luchar contra la inflación. Entonces se necesita mucho consenso para terminar de orientar un proyecto nacional que define efectivamente un rumbo para la Argentina, no para los próximos 4 años, sino para los próximos 20 años. Ahora, porque hay también como la política a veces enturbia o empioja situaciones. Hoy Caló nos decía, nosotros recuperamos 22.000 puestos de trabajo en estos últimos 2 años. El presidente de Toyota nos decía esta mañana, 30% creció la producción automotriz el año pasado, solo de Toyota. 20% este año. Quieren ganar el mercado de México. Necesitamos certidumbre. Digo, la Argentina está creciendo, no es un relato. No, está creciendo. Como a veces los ruidos de la política y de adentro del propio espacio pueden generar también temores a la economía, ¿no? Sí, lo importante es que los 10.2 que crecieron, punto del producto, que creció la Argentina en el año 2021, se nota en la creación de empleo. Yo leía hoy un informe, más de 500.000 puestos de trabajo que han permitido recuperar todo lo que se perdió en la pandemia e inclusive superar un poquito a lo que teníamos en la prepandemia, de acuerdo al SIPA, que es el Sistema Integrado de Previsión Argentina, ¿no? O sea, que es donde están registrados todos los trabajadores. Eso es una muy buena noticia. Y además es muy claro el contraste con lo que propone la derecha, porque el programa de flexibilización laboral no es nada más y nada menos que un programa que atenta contra la estabilidad laboral y que produce lamentablemente nuevamente políticas recesivas. O sea, vos pensás que todo lo que la derecha está proponiendo para la Argentina, ajuste fiscal, reforma previsional, reforma cambiaria, que ya charlamos acá, y reforma laboral, en definitiva es un modelo que genera recesión y dificultades para crear empleo, que es lo que vivimos durante los 90, por ejemplo, ¿no? Entonces, es la contracara perfecta, un proyecto del país. Es la contracara, porque aparte, a ver, Juntos por el Cambio lo expresa, están enojados con el fondo porque no le han pedido el ajustazo que ellos querían a la Argentina, digo, ¿no? Claro. Bueno, ya lo charlamos acá, o sea, yo no tengo ninguna duda que los sectores más radicalizados de la oposición lo que están esperando es que la Argentina transcurra lamentablemente un colapso económico y un colapso social para generar condiciones de posibilidad para aplicar un programa de máxima que tiene, desde mi perspectiva, centro en la dolarización. Vos pensás que la dolarización de la economía argentina sería... Vos insistís en ese tema, Sí, Leandro. porque además no me canso de escuchar y de leer documentos de la derecha recomendando este tipo de políticas, no tengo ninguna duda que van por ahí.
y es una suerte de convertibilidad recargada, digamos. Probablemente algún tipo de impacto, una dolarización pueda llegar a tener de shock en términos de controlar la inflación, pero lo que es seguro es que va a destruir la industria nacional, va a destruir el empleo. Imagínate lo que es para una economía como la nuestra, con las dificultades de la restricción externa, atar nuestra moneda al dólar o reemplazar nuestra moneda por el dólar. Digamos, lo que implica eso, abandonar la posibilidad de hacer política monetaria, ¿no? O sea, lo que significaría, digamos, frente a aparte una lógica neoliberal que produce todo el tiempo apertura indiscriminada de los mercados y con lo que eso significa. Ya lo vimos con Martínez de Oz, lo vivimos con Menem y lo vivimos con Macri. Esto sería recargado todavía. Para aplicar esos programas se necesita una situación de colapso social, que es lo que pasó en los 90 con Alfonsín. Y es lo que vienen buscando desde el principio del inicio de este gobierno, por cualquier método desestabilizar o erosionar al gobierno, ¿no? Con Cristina. Ellos buscaron que Cristina termine mal, me acuerdo todas las situaciones que se provocaron, con la intención de generar condiciones de gobernabilidad para aplicar ese programa. Cirugía mayor, le dijeron en los 90, es exactamente lo mismo que tienen hoy planteado. Ellos saben que necesitan, digamos, desmantelar el movimiento obrero, desarticular el Frente de Todos, avanzar contra los derechos laborales, y eso significa, ¿viste?, en términos primarios, digamos, desarticular la posibilidad de resistencia. Así que van por ahí. Juan. Leandro, ¿qué tal? Buenas noches. Más allá de las diferencias que surgieron en la oposición, hoy el propio Frente Grande, que forma parte del Frente de Todos, bajo palabras de su referente Juan Grabois, se manifestó en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y dijo: le estamos dando muchas concesiones a quienes cometieron la estafa. ¿Cómo lo ves? Y sobre todo, ¿cómo ves el día después dentro del Frente de Todos con estas diferencias? Bueno, claramente, Juan, yo no comparto eso, porque espero poder acompañar al gobierno mañana con mi voto positivo. No me corresponde a mí analizar lo que dicen los demás. Yo creo que la Argentina tiene hoy una disyuntiva de hierro. Es el acuerdo que construyó el gobierno argentino o el default. Un default sin reservas significa un golpe al bolsillo de los laburantes, significa la duplicación de la tasa de pobreza en la Argentina, o sea, un colapso social. Me parece que no es serio analizar ese escenario. Inclusive creo que muchos compañeros que no están de acuerdo con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario tampoco están de acuerdo con el default. Por eso prefiero que lo expliquen ellos, qué es lo que quieren hacer, digamos, ¿no es cierto? Pero lo que te puedo decir es que para adelante el Frente de Todos, sí, por supuesto, lo vengo repitiendo hace muchos años, porque desde que arrancamos con esto, que venimos reclamando la institucionalización de un espacio donde puedan estar todos los actores representados, como tiene el Frente Amplio Uruguayo, concretamente, ¿no? Exacto. Que hay distintos partidos políticos, distintas tendencias, distintos militantes, pero tienen una orgánica que les permiten sintetizar diferencias y una vez que las sintetizan hay unidad. Unidad de concepción, decía el general Perón, unidad de acción. Sí, ahí humildemente vengo insistiendo desde el primer momento. Ha fallado una institucionalización del Frente de Todos. Es insólito que no se puedan reunir en torno a una mesa los popes del Frente de Todos. Es bastante insólito. Es el sistema político igual el que fracasa en ese aspecto, porque le pasa lo mismo a Juntos por el Cambio, le pasa lo mismo a los libertarios y a los liberales, y le pasa lo mismo a la izquierda. Fíjate la representación parlamentaria cómo está fragmentada. Juntos por el Cambio ganaron la elección y al día siguiente se fracturaron en 11 subbloques. Los libertarios iban a construir una alternativa política común y sin embargo Milei y Esper son bloques distintos, y lo mismo pasa con la izquierda. Después arman interbloques para tratar de disimular, pero efectivamente el sistema político argentino necesita mayor institucionalización. Eso va a mejorar la calidad de la democracia. Total, total. Leandro, buenas noches. Respecto, bueno, vuelvo un poco para atrás, la discusión ya, digamos, un poco pasó, pero algunos dicen el Frente de Todos en diciembre del 2019 tendría que haber dicho: esta deuda no la reconozco, es ilegítima, es un fraude, la tomó Macri, que la pague Macri. ¿Eso se planteó en el Frente de Todos en algún momento? Que yo sepa, en esos términos no se planteó. Pero bueno, me gustaría responderte esta pregunta cuando tengamos resuelto este proyecto de ley, ¿no es cierto? Cuando este proyecto sea ley, cuando este acuerdo salga respaldado por el Congreso, porque no sé si es conveniente en este momento hacer un análisis contrafáctico o atemporal de qué tendríamos que haber hecho. Sí lo dije en este canal y lo vuelvo a repetir, obviamente desde hace mucho tiempo nosotros venimos reclamando que este tema, como otros, como la reforma judicial, formen parte de la agenda del Frente de Todos. Y el caso particular mío, en la medida de mis posibilidades, traté de instalarlo al principio, que era cuando yo creía que teníamos más condiciones de gobernabilidad y más condiciones de acción política para poder construir una correlación de fuerza favorable. Ahora, lo que tendríamos que haber hecho, mejor lo charlamos en privado, ¿no es cierto? Y lo charlamos en todo caso cuando logremos resolver este tema que es tan importante para la Argentina.
No, decía por la cuestión de cómo sigue, ¿no? El Frente de Todos. Bueno, pero lo que pasa es que igual son temas que están en la agenda o que tienen que estar en la agenda más allá, digamos, ¿no es cierto?, de esta coyuntura. ¿Imaginás unas PASO en el Frente de Todos? Sería lo ideal, ¿no? Sí, pero hay algo anterior a las PASO. O sea, las PASO resuelve el tema electoral. Yo creo que el problema es el problema político. Y creo que pasa en todos los frentes. O sea, vos tenés que tener una mirada programática, ideológica, política. Hay que discutir cuáles son las prioridades, cuáles son las intensidades que se le pone a cada político. Se suponía, digamos, que el Frente de Todos eso lo tenía más o menos resuelto y que después había diferencias menores. Lo que pasa es que no lo tiene resuelto, no lo tiene resuelto nadie, porque en la Argentina tenés un régimen presidencialista y al mismo tiempo un sistema de coalición. Y eso es una anomalía. En general, los sistemas de coalición funcionan en regímenes parlamentarios. Entonces, lo mismo le pasó a Macri y a los radicales en el turno anterior y probablemente lo mismo le pasa al próximo presidente, sea quien sea, hasta que no avancemos en esta dirección. En todo caso, habría que fortalecer los partidos políticos nuevamente en la Argentina. Y las alianzas, porque habría que ver, habría que poner en revisión si las alianzas funcionan para gobernar la Argentina. Claro, claro. Digo, eso es un debate que nos deberíamos dar. Pasó en Brasil. ¿Las alianzas funcionan en la Argentina para gobernar un país? Bueno, es un problema en América Latina. Si vos te fijás, si yo te pregunto cuál es el modelo de gestión política que a vos te expresa, ¿en el mundo o en la región? Te va a costar. Hace algunos años atrás vos me podrías haber dicho a mí me gusta más el Pepe, a mí me gusta más Lula, a mí me gusta más Chávez. Discutíamos entre nosotros qué dirigente político, qué proyecto político de la patria grande nos gustaba más. Ahora estamos todos, viste, con dificultades, viste, sí, obvio, te puede gustar más un dirigente u otro, pero no hay modelos de acción política que vos digas, hacia acá quiero que se encamine el Frente de Todos en mi país. Bueno, es un problema global que obviamente vamos a tener que encarar de manera concreta lo antes posible porque lo reclama la democracia. La democracia, digamos, tiene una instancia de representación y de articulación entre la sociedad y el Estado que requiere que estos instrumentos sean concretos para que la gente pueda participar en política no solamente acompañando un candidato, sino que pueda participar en política, para construir consenso, para dar debate. Lo electoral es el final del recorrido, no es el principio. Bueno, esto es un tema que en la Argentina Leandro, hay que discutir. en esta línea, ¿no? Creo que, y en lo que venimos marcando, porque acá también hay que remarcar lo positivo de lo que la economía está creciendo, lo que va a seguir creciendo, de la industria, como todos los días, vuelve a crecer, digo. ¿No sería bueno ya, el acuerdo va a salir, va a apoyarlo al Congreso, digo, ¿no sería bueno después que se siente el gobierno, empresarios y sindicalistas y se pruebe de avanzar en un acuerdo de precios y salarios en la Argentina? Porque me parece que hoy es lo más importante, el tema precios, inflación, ¿no? Dos cosas. Primero, existe un Consejo Económico y Social donde se reúnen esos actores. En segundo lugar... Pero institucionalizar, digo, sí, ¿no? Bueno, el problema que vos tenés acá para calcular cualquier tipo de proyección es el tipo de cambio. O sea, justamente... La gran política antiinflacionaria es recomponer reservas para que el Banco Central pueda hacer frente a cualquier tipo de corrido, cualquier tipo de especulación y revertir las expectativas. Los agentes económicos saben que la Argentina tiene más demanda de dólares que capacidad de producir, capacidad de producir divisas por el enorme endeudamiento que dejó la gestión anterior. Y eso genera expectativas negativas. Bueno, para estabilizar la macro, para normalizar la economía, vos lo que necesitas es tener dólares en el central. Eso te permite pujar, digamos, en el mercado con los distintos actores financieros un tipo de cambio que le sirva a la Argentina y al mismo tiempo tener los insumos necesarios para poder apuntalar el proceso de crecimiento. Entonces, se necesita este acuerdo porque básicamente, esto lo vengo repitiendo el primer día, Macri nos dejó un país endeudado y sin reservas, Gustavo. Total. Bueno, entonces, y encima tuvimos que encarar una pandemia que reclamó dólares para comprar vacunas, dólares para comprar insumos, ¿no es cierto? Para armar hospitales, Leandro. Y tuvimos que emitir 11 puntos del producto en 2 años, porque al no tener capacidad de endeudamiento, tuvimos que llevar adelante el programa de salvataje de la industria más importante de nuestra historia. Otra cosa que la oposición ignora, cuando se pone, viste, que la emisión monetaria, que la deuda cuasi fiscal, que las LELIC. Muchachos, cualquier país del mundo enfrentó la situación que enfrentamos nosotros tomando deuda y consiguiendo de esa forma los recursos para hacer política contracíclica. Nosotros no teníamos esa posibilidad. Y la verdad es que los resultados están a la vista. Todos decían que la Argentina iba a tardar varios años en recuperar. En 1 año recuperamos lo que se perdió en la pandemia y una parte de lo que se perdió en el gobierno de Macri. Total. Bien. Irina, ¿querés? Sí, Leandro, buenas noches. Te quería preguntar cómo ves a la oposición después de
de las diferencias que se plantearon alrededor de la discusión por el acuerdo con el fondo. ¿Y cómo lees la aparición de Coti Nosiglia después de tanto tiempo? Pública, ¿no? Como ex radical se lo preguntaba. Claro. Marcelo Helfot escribió hoy en Clarín que en realidad le mandó un mensaje a sus correligionarios que la aparición de Coti tuvo que ver con eso. Algún mensaje mandó, porque no es habitual que aparezca, Sí, ¿no? sí, y bueno, habla también de la descomposición del sistema de partido. Si es así, Marcelo cada tanto mira el programa de Gustavo, así que si está mirando le mando un saludo. Lo conozco de muchos años, es un tipo que conoce el radicalismo. Conoce el radicalismo como nadie. Como nadie, entonces Marcelo Helfot, habla un también, gran abrazo. exactamente, habla también de la desarticulación del sistema de partidos, digamos, ¿no? Y de las desconfianzas. Mirá, yo creo que la democracia argentina, no solamente la oposición o el oficialismo, la democracia se tiene que reinventar. Porque de verdad el contrato social está en peligro. Porque si la sociedad percibe que los políticos se preocupan solamente de los problemas de los políticos, en un contexto de tantas restricciones como en los que nos ha tocado vivir, con la herencia que recibimos, con la pandemia, ahora con la guerra, estamos en una situación muy delicada. Y lo vengo planteando desde que comenzó el gobierno de Alberto. Desde que comenzó el gobierno de Alberto vengo diciendo, miren lo que pasó en Chile. Antes, inclusive de que explotara Chile en el 19, lo venimos planteando. Porque América Latina tiene una precariedad en su estructura laboral y en su estructura social que hace que la política tenga que estar a la altura de las circunstancias para evitar conflictos sociales que no pueda administrar. Entonces, mientras vamos logrando la recuperación económica, es muy importante los gestos. Y parte de los gestos, además de la austeridad y de la honestidad, que son cosas elementales, es que la sociedad perciba que la política se preocupa por los temas de los políticos, de la gente y no de los políticos, obvio. digamos, ¿no? Si Y para perciben evitar- que te está mirando el ombligo, Obvio. Y para evitar después la aparición de figuras como el imbécil de Bolsonaro que terminan de pudrir todo, y mira hoy la situación a la que ha llevado Brasil, ¿no? sí, claro. Ahí ahí la dirigencia en su conjunto tiene que reaccionar a la Argentina. Por eso es muy importante, a ver, el mensaje es hacia todos los espacios del arco ideológico. Todos somos conscientes que la fragilidad social en la Argentina es alarmante. Y todos somos conscientes que además la derecha más reaccionaria trabaja para fomentar la Sí, antipolítica. el macrismo lo está haciendo. Sí, y es Está un con fenómeno la global, asociación. porque esto que decís vos de Bolsonaro, de Trump, está alimentado por distintas usinas Obvio. de pensamiento global. Entonces, los mensajes tienen que ser muy claros, Irina. O sea, yo creo de verdad que la política tiene que ser ejemplar, se tiene que poner a la altura de las circunstancias. Los dirigentes políticos tenemos la obligación de estar insertos en la sociedad que pretendemos representar y no viviendo una realidad paralela. Yo en ese caso trato siempre de ser lo más consecuente posible con esto, pero sé que no alcanza porque además de eso se necesita dar respuestas, pero las respuestas se construyen también de manera colectiva con gente que está conectada con la realidad y no con gente que está preocupada por su propia posición personal o por el destino de su grupo. Leandro, gracias como siempre. La Gracias, verdad que nos ayudás a clarificar. Importante que voces como vos siempre vengan aquí porque ayuda a clarificar mucho. Ojalá. Gracias, Gustavo. gracias, Leandro. Gracias. Bueno.